falta, la verdad, hombres y mujeres que se paren en la brecha, porque como bien dijo Rocío, el enemigo viene por nuestros hijos con todo y viene, escuche bien, no es de que va a venir y los va a echar al hombre del costal. ¿Se acuerdan de ese? Del robachicos, del hombre del costal, que luego nos aterrorizaban con ese, ¿no? No, vienen por sus mentes. Vienen por sus mentes, vienen por sus corazones y a moldar su comportamiento. Y vienen por sus mentes desde muy pequeños, desde que usted dice, vamos a mandarlos allá a la escuela, mientras más chiquitos mejor, y desde ahí está el adoctrinamiento ya. Desde ahí está. Y de esto le podemos hablar horas acerca de esto, con muchos datos. Entonces, pues bueno, ¿ya estamos listos para aprender de la palabra de Dios? ¿Sí? Pues muy bien, el día de hoy vamos a iniciar, vamos a ver el tema número 20 de esta serie de ¿qué es ser cristiano? ¿Cuántos han estado aprendiendo? Ya llevamos 19 temas hasta aquí. ¿De qué se trata ser cristiano? ¿Cuántos tienen ya un poquito más claro de qué se trata? ¿Cuántos pueden decir yo soy de veras? A ver, salúdenme los de veras. ¿Y los otros no o qué? Todavía no, pero ya ahorita ya deben de ubicar si son o no. Ya ahorita debes de ubicar si eres o te haces. Bueno, este tema, como lo van a ver ahorita y como ya lo saben muchos, se llama ¿por qué permitió Dios que pasara esto? ¿Cuántos han hecho esa pregunta? Cualquier cantidad de veces, ¿no? Ha sido muy clara, fíjense, la dirección de Dios para estar tratando este tema, y no precisamente de una manera superficial. Es decir, ha habido una dirección de Dios de estar hablando, tratando acerca de esto. Y mire, yo le voy a comentar algo que me ha sorprendido mucho y que sencillamente le digo, pues gracias Señor, porque hace algún tiempo tuvimos este sentir, hablándolo Rocío y yo, orando al respecto, tuvimos este sentir de que la serie da para mucho y hay muchísimos temas que trataremos, y a veces es difícil priorizar cuál va antes que cuál, ¿no? Porque todos son muy importantes, porque todos son esenciales. Entonces, cuando llegamos a este punto, vimos que era necesario abordarlo. Y bueno, empezamos por ahí. Y me llamó mucho la atención que ahora en el reciente seminario de maestros llevado allá en Casa de Oración en Guadalajara, se trató este tema. Me llamó mucho la atención. Sí, hoy continuó Rocío en la capacitación que le está dando a los servidores del Ministerio de Enseñanza Bíblica para enseñanza a los niños. La misma línea, va por donde mismo. Y para mí es muy claro que Dios nos quiere llevar por ahí, que estamos convencidos de que Dios quiere hacer cosas maravillosas entre nosotros. ¿Usted lo cree? Yo estoy convencido de eso, y que es el deseo de Él que lo reflejemos a Él. ¿Sí? Por eso nos dice allá en Mateo, en el capítulo 5, a partir del capítulo 5, pero particularmente en el capítulo 5, cuando está ahí en las bienaventuranzas, dice: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Yo no sé si usted había visto eso, pero empieza diciendo en el capítulo 5 que somos bienaventurados, y habla de las bienaventuranzas, pero inmediatamente después viene eso. Dice: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Y después de eso viene cómo soy luz y cómo soy sal. Y ahí viene toda una enseñanza. Ya les di un bosquejo así, donde a la luz de eso pueden ver todo el sermón de la montaña y les va a cobrar otro sentido. Entonces,
Dios quiere que le reflejemos a Él con todas las cosas que dialogamos cotidianamente, es decir, con todo lo que nos relacionamos, con todo lo que convivimos en nuestro día a día. Porque le voy a decir que decirse cristiano dentro de estas cuatro paredes y con bonita música y así como que, ay, gloria a Dios, aleluya, es bien fácil. ¿Sí o no? Porque aquí todos se ven bien bonitos. Mire, voltéese y dígale que está a su lado. Bueno, aunque sea por fe, pero sí estás bonito. Sí, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios hermosea el rostro. Yo no sé si a eso se refiere, que agarran y se pongan la Biblia así, se la cubran o qué, pero yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que es un reflejo cuando vivimos lo que la palabra de Dios dice. Alguien que vive lo que la Biblia dice es una bonita persona. ¿A poco no? Porque luego hay otros que dices, pueden estar muy bonitos, pero dices, a lo mejor estás bien bonito, estás bien bonita, pero hueles a podrido por dentro. ¿Sí? Hueles a esas bolsas de basura que traen pescado y que tienen 3 días ahí al sol a 40 grados. Ya saben lo que le hace todo eso, ¿verdad? Bueno, así hay quienes huelen. El asunto es de que Dios quiere que lo reflejemos, ¿verdad?, en todas aquellas cosas con las que convivimos diariamente en casa. ¿Sí? Principalmente con quienes nos conocen más, pues son nuestros monitores primordiales, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? Si no, vamos a hacer farol de la calle y oscuridad en la casa. Empieza en casa, empieza con nuestra esposa, con el esposo, con nuestros hijos, entre hermanos, ¿sí?, con quienes nos vemos y nos conocemos las mañas, pero que podemos decir a fin de cuentas, si es de veras, sí es cierto lo que dice. Lo que vive a Cristo, refleja a Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Y para eso Dios requiere un pueblo con un corazón sano. No podemos vivir de esa manera con un corazón lisiado. No podemos vivir de esa manera con un corazón, un pedazo por acá, otro pedazo por allá y otro pedazo por quién sabe dónde. Todo despegado. No se puede, hermanos. Porque cuando se vive así es como vivir atado, esclavizado a una herida. Y Dios no quiere eso. Eso no quiere decir que no nos han herido. Yo creo que a todos nos han herido. A ver, levanten la mano los lastimados, a ver, ¿cuántos andan ahí? Yo creo que todos de alguna manera hemos recibido heridas, pero sabe que las heridas sanan. Y hay algunas que luego duelen, ¿sí o no? Siguen doliendo. Pero una cosa es que duela y otra cosa es que la herida esté abierta. Usted puede ver, por ejemplo, veteranos de guerra, por mencionar algún caso, que luego pues se da, ¿no? Que tienen un pedazo de metralla metido ahí en algún hueso y no se lo pudieron sacar, no se lo podrían sacar. En algunos casos, no recuerdo con quién comentaba aquí, creo que contigo, Magali, de alguien de que le dieran una bala perdida, ¿verdad? Una bala perdida y ¡pum!, acá en la espalda, o sea, de la nada pues va y ¡pah!, le dan, le toca una bala de esas, que algún tarado sale a medianoche a disparar así, ¡toin!, le pegó a esa persona, se le queda insertada ahí en la columna vertebral y no hasta la fecha ahí la trae, no se la pueden sacar porque si se la sacan deja de caminar o se muere, peor. Seguramente tiene dolores, seguramente eso duele, pero no tiene la herida abierta. ¿Me están siguiendo? Entonces, evidentemente, la pregunta que da nombre a este tema la tenemos que abordar pues de una manera muy distinta
cuando se trata de un cristiano a cuando no lo es. ¿Sí? Como creyentes, y es como cristianos, porque ¿cómo se llama esta serie? Ok, entonces desde esa perspectiva es que vamos a ver este tema, porque repito, se ven de maneras distintas. Sin embargo, yo creo que todos nos podemos relacionar con esto. ¿Está bien? Ahora, no creo que haya alguien aquí entre nosotros o de quienes nos están escuchando que no se haya hecho la pregunta, esta pregunta, en algún momento difícil con situaciones humanamente inexplicables. Yo creo que todos nos lo hemos hecho. ¿Están de acuerdo? O sea, ¿por qué permitió Dios que pasara esto? O sea, ¿por qué? O sea, no me cabe, ¿por qué? Bueno, por un lado, peleamos la libertad que Dios nos ha dado para decidir, ¿sí o no? Pero como gato boca arriba la peleamos. Queremos la libertad para decidir, que nadie nos diga. Y bueno, una muestra del amor de Dios al crearnos fue precisamente que nos dio libertad de decidir. Y esa libertad no fue retirada. Esa libertad fue pervertida, pero no retirada. Así que tenemos libertad de decidir. ¿Sí? Y fue pervertida por el pecado, es decir, fue torcida, fue corrompida por el pecado. Porque peleamos la libertad que Dios nos ha dado para decidir, ¿verdad? Pero luego nuestra actitud cambia cuando nos enfrentamos a las consecuencias de nuestras propias decisiones o a los efectos de las decisiones de otros. Porque como hemos dicho desde el principio, aquí este asunto va en dos direcciones. No es nada más, ay, yo, y pobre de mí, qué víctima soy, y todos me pegan y nadie me quiere. ¿Sí? No, es que a nosotros nos han dado duro, a cada uno de nosotros nos han dado duro, pero nosotros también hemos dado duro. Nosotros también, ay, me pusieron una puñalada. Pues sí, pero también uno hasta espadazos ha dado. Ya no puñaladas, espadazos. Entonces este asunto va en dos direcciones. Pero sí, quiero decidir. Entonces noten que las decisiones de todos tienen efectos. A veces yo decidí y bueno, pues yo me la como, pero a veces en ese yo decidí afecté a otro que ni la debe ni la tiene, ni la teme. ¿Verdad que sí? Eso es lo que pasa. Voy a poner un ejemplo. En una familia que tienen el recurso escaso, por llamarlo así, tienen el recurso escaso, casos que vemos en nuestros países de orígenes, cada viernes y cada sábado, que va la persona, ¿verdad?, que cobra a la semana y que recibió la semana y que recibe ese dinero y va y se pone como placa de lorry, ¿verdad?, hasta atrás. Se emborracha, todo lo que ganó en la semana lo bota en un par de días, ya el lunes anda pidiendo prestado. Y está, y los hijos, ¿verdad? Pues la esposa luego es como que pues tiene que salir por ahí en lugar de estar tranquila sabiendo que el esposo es el proveedor y que ella se puede encargar de las cosas de la casa y de los hijos. Pues no, tiene que salir porque este cocodrilo pues no trae el pan a la mesa. Entonces hay que salir y a ver a dónde aviento los hijos por ahí, pues para que, no sé si me doy a entender. Y todos están con carencias. Ok, por ejemplo, esos chiquitos no tienen la culpa de las carencias que están teniendo, y no quiere decir que podrían tener mucho, sencillamente podrían tener lo que necesitan y más si el padre fuese responsable con sus decisiones. Y viene en cascada. ¿Me expliqué o no? De ahí les puedo poner cualquier cantidad de ejemplos, pero yo creo que con ese queda claro cómo mis propias decisiones y las decisiones de otros, aunque yo no la deba ni la tema, me pega, me afecta, ¿sí?
Podríamos alegar que esto último, es decir, bueno, pues está bien, algo que yo decidí y es la consecuencia de mi decisión y me afecta a mí, pues bueno, me la llevo, pero qué injusto es que esté padeciendo por las consecuencias o las consecuencias de las decisiones de otro que ni debo ni temo. Y podríamos alegar esto, pero a fin de cuentas, mis amados, hemos corrompido de tal manera nuestro entorno y nada hay justo en ello. El ser humano ha corrompido todo lo que ha tocado. El pecado entró no solamente a la humanidad, pero a la creación. ¿Sí? Y lo cierto es de que todo lo que el hombre ha tocado lo ha echado a perder. Dígame qué cosa no. O sea, Dios pone al hombre como, déjeme llamarlo así, como un virrey para que gobierne en su nombre, para que haga producir, para que haga prosperar, etcétera, etcétera, etcétera. Y sale con sus tonterías. Y todo se viene abajo y ves de mal en peor, de mal en peor. El único justo, mis amados, es Dios. Y justas son todas sus obras. Y justo es todo lo que proviene de Él. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿por qué permitió Dios que pasara esto? ¿Por qué? ¿Pudo haberlo evitado? ¿Ustedes qué piensan? Pues por supuesto que sí. Entonces, si sí pudo evitarlo, aquí vamos a filosofar tantito, pero la palabra nos va a aterrizar bien suave. Van a ver. Entonces, si sí pudo evitarlo, ¿por qué no lo hizo? Si Él sabía el dolor y la angustia que ese evento o que esa serie de eventos ocasionaría, ¿por qué no lo detuvo? ¿Por qué no lo evitó? Esa es la pregunta y la actitud que nos tienta a hacer y la actitud a tener cuando estamos atravesando por ese dolor que nos aturde y por ese dolor que nos lleva a entrar en conflicto con nuestra confianza en Dios. Estamos hablando como cristianos, ¿sí? Nuestra confianza en Dios, cuando nos nubla la visión de quién y cómo es Dios. Creo que humanamente hablando, sin la intervención de la gracia de Dios, lo más probable es que si a cualquiera, ¿verdad?, de los que estamos aquí, ¿cuántos han leído a Job, el libro de Job? Vemos miren, con el capítulo 1 tenemos para volvernos locos, ¿verdad que sí? Ahora, peor si llegan 2 o 3 amigos que llegan y le atizan con una buena intención, pero con falta de sabiduría y más bien influidos por conceptos y argumentos religiosos y filosóficos que se tenían en el momento, en lugar de una respuesta alineada con el corazón. ¿A qué me refiero con esto? De que en ese tiempo atribuían, cuando que algo le había pasado mal a alguien, es que algo hiciste mal delante de Dios. ¿Me están siguiendo? Y pues llegan los amigos queriendo consolar a Job y ahí te encargo el consuelo, ¿no? Ahí te encargo el consuelo. Estaban bien intencionados, pero muy errados. Y le decían, Job, en pocas palabras, porque son muchos capítulos que van y vienen, son argumentos que van y vienen, ¿no? Y Job, pues es que a nadie le pasa, oye, todo lo que te pasó a ti en un solo día. No, pero es que yo tengo mi conciencia tranquila. Pues sí, se nota que estás bien. ¿Sí me explico? Y le están dando duro y dale, duro y dale. Y él por acá que no, que yo tengo mi conciencia bien y después se trata de justificar y bueno, ya, lean Job mejor. ¿Sí? Pero cuando estamos en eso, o sea, en otras palabras, a veces puede haber alguien que esté pasando un mal tiempo, hermanos, entre nosotros.
Y debemos de ser muy cuidadosos de no llegar así como que sintiéndome, tú sabes, ¿no? Estoy por arriba. Pero a ver, hermano o hermana, pero ¿cómo así? ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? No, pues nada. Bueno, pues voy a orar, porque luego nos ponemos bien espirituales. Cuando no es eso lo que la Biblia nos dice que hagamos. Job capítulo 1 versículo 22. ¿Están conscientes de que hay cosas malas que le pasa a gente buena? Que hay cosas muy feas que le pasa a gente que ama a Dios y que pasa mucho. ¿Están conscientes de eso o no? Bueno, bienvenidos al planeta Tierra. Job 1:22 dice: en todo esto, ¿en qué? Pues en toda la serie de calamidades que le pasó, estuvo terrible. Estuvo terrible. Yo, miren, les voy a hacer un paréntesis, voy a hacer una confesión. Ya le pedí perdón, aunque no sé quién sea, pero a la esposa de Job. Porque al final pues dice: todavía retienes tu integridad, mejor maldice a Dios y muérete. Yo en algún momento les debo de confesar que pensé: vieja bruja, la que se debe morir eras tú. En lugar de estar ahí apoyando a tu esposo y viendo y todo ahí, le diste con el tubo y luego tiene más hijas de las que tuvo y las hijas más hermosas y con la misma. Ay, Señor, pues quién sabe si a ese punto la calamidad mayor fue dejarla a esa señora con Job más años. ¿A poco nomás yo he pensado eso? A ver, sean honestos. ¿Alguien más ha pensado eso? A ver, ¿no? Ay, qué gacho soy. No, si se ve que ustedes son bien santos y que nunca piensan nada mal. Pues yo les confieso, yo sí llegué a pensar eso. Dije: esta doña, jole. El punto es ¿sí? Que es normal también para ella porque estaba en dolor. O sea, al igual que Job, ella perdió todo, lo mismo que el marido. O sea, y evidentemente reaccionó mal. O sea, no fueron palabras muy sabias. ¿Sí me explico? Pero qué dolor había. No sé si me estoy dando a entender con todo esto, hermano. Ya les di tiempo de llegar a Job 1:22. Y dice: en todo esto no pecó Job, ni culpó a Dios. Otras versiones, a lo mejor Reina Valera lo traduce: y no atribuyó despropósito alguno. Y está perfecto, pero póngame atención. Aquí el sentido más claro que tiene el texto es esto: no pecó, ni culpó a Dios. No culpó a Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Culpar quiere decir incriminar. Culpar quiere decir imputar una falta, hacer responsable a alguien por una falta. ¿Sí? Es un sinónimo de emitir una condena. Y es que, escuchen, cuando estamos pasando por lapsos de dolor y de confusión, el enemigo de nuestra alma, mis amados, no va a perder oportunidad de venir a tentarnos a decir mal de Dios. No va a perder oportunidad para venir y sembrar una semilla de desconfianza en contra de Dios que a la postre va a jugar en nuestra contra. ¿Sí o no? Porque, miren, en algo sencillo, si a veces acá entre nosotros
Luego surge algún malentendido. A veces la primera reacción es atribuirle un mal, es decir, es culpar de. Es que me dijo, me hizo así, y porque si se le veía la intención, ¿sí me explico? Y ya emitimos una condena. Cuando a veces fue un malentendido, y eso ha pasado 2, 3 veces aquí, no voy a negarlo, pero se ha tomado acción en esto. ¿Sí me explico? Y eso pasa en todos lados, eso pasa hasta en las mejores familias. ¿Sí? Entonces, escuche, aquí el asunto es de que si eso no se... Empezando por, fíjense, ¿cómo puede ser el asunto? Empezando por el que es golpeado, empezando por el que es herido. Si tiene la actitud de culpar de inmediato al otro, y en este caso a Dios, el asunto ya se pudrió para adelante. Porque eso, lejos de ayudar a resolver la situación, lo único que hace es, ya no voy a decir echarle sal a la herida, porque la sal sana, ¿sí? Pero es meterle los dedos y abrirle. Es meterle algo y moverle a la herida. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? Entonces, aquí es en donde tenemos que ver, a ver, espérame. O sea, en esto tengo, antes de reaccionar, porque reaccionar al dolor, y a veces, como lo hemos hablado ya, reaccionar mal, y como lo acabamos de mencionar, reaccionar mal, no debería de ser, pero a veces nos gana, ¿sí o no? A veces nos gana, hermanos. A veces nos gana. Ahora tenemos que estar pendientes de eso. Y todo esto lo estoy comentando no para normalizar y decir, bueno, pues es que así es y seguiremos así. No, es para estar conscientes de esto, y cuando me llegue es, sí, me dolió, me pegaron, me hicieron, hice, pero no voy a reaccionar de inmediato, no voy a ir, ¿por qué permitiste, Dios, que pasara esto? Porque implícitamente es echarle la culpa a Dios de eso. Tú lo podías haber evitado, ¿por qué no lo evitaste? Tú lo hiciste. Tú lo hiciste. Entonces, ¿qué hacer o cuál actitud tener cuando cosas así suceden? ¿Les interesa aprender esto? Bueno, Job mismo nos enseña, ¿sí? El versículo 22 nos dice lo que acabamos de leer, que pasó por ese periodo doloroso, que pasó por esa prueba, pero que él pasó con honores. No reprobó la prueba. Y esto es algo que debemos de tener en cuenta. Entendemos que Dios nunca nos tienta para el mal. Y ahorita vamos a ir allá. Dios nunca quiere que hagamos el mal. ¿Está bien? El enemigo sí. Nuestra carne es seducida. Sin embargo, Él permite. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Repito, Job, ¿ustedes creen que entendía qué es lo que estaba pasando hasta aquí? No tenía idea. No tenía idea. Sin embargo, no culpó a Dios. O sea, no, dije, bueno, algo debe de haber que yo seguramente no entiendo, pero me la voy a comer por lo pronto. Voy a esperar a ver qué pasa allá adelante. Pero ¿cuántos saben que el 20 está antes que el 22? ¿Todos tenemos esa revelación? Ok. Bueno, váyanse tantito arribita, allá al versículo 20. Y se lee así. Entonces, después de que ya pasó todo esto, de que se enteró de toda la tragedia, todo eso terrible que le había acontecido a él y a su familia, fíjense lo que hizo. No se fue y se metió a una cantina. No fue a desahogar sus penas allá con sus cuates. ¿Sí? No hizo nada de eso. No fue con su comadre o con su compadre a chismearle.
a hablarle mal de quien él pensaba que lo había herido. No hizo eso, hermanos. Dice, entonces Job se levantó. Dice, rasgó su manto, rasuró su cabeza. Bueno, esto no está diciendo que cuando alguien leyera, aquí andaríamos todos pelones, ¿verdad? Pareceríamos como así, como tipo de los maras, ¿no? De la mara salvatrucha, todos pelones ahí. No. Esa era una señal de duelo muy usual en la cultura oriental de su tiempo. De hecho, han ustedes a lo mejor leído, se vistió de cilicio y ceniza. ¿Cuántos han leído eso? Bueno, el cilicio eran pues unas como costales. Era muy áspero, muy dura la tela. Entonces con eso se vestían y eso raspaba, o sea, era duelo, y se echaban, donde habían cenizas, las echaban a su cabeza, y cuando alguien los veía dice, uy, está en silicio y ceniza. O sea, está pasándola muy mal, es un duelo. Como ahorita cuando alguien se muere, algún ser querido, y se pone todo de negro y todo de negro y anda o de luto o de duelo. Es lo mismo. Bueno, antes se ponían un cilicio y se echaban ceniza. En este caso también se rapaban la cabeza. Pues, y no eran navajitas finas, ¿no? O sea, pues seguramente se cortaban. Era muy feo, pero cuando alguien veía eso dices, estás en dolor. Estás en dolor, y no solamente ese dolor, pero es que tu carne se te está cayendo a pedazos con la sarna. ¿Han visto un perro sarnoso? Así estaba. Después de todo eso, dice, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra en humilde adoración. Él reconoció que nada escapa del control de la mano de Dios. Él reconoció que Dios no había ocasionado eso, que lo permitió, pero que no lo ocasionó, que no era el deseo de Dios hacerlo. Sin embargo, a pesar de que Dios lo permitió, lo había fortalecido para resistir en integridad. Qué hombre, ¿no? ¿Sí o no? Qué hombre. O sea, yo sé que esto no viene de ti, lo permitiste por una razón que no entiendo, no sé, ¿sí? Pero gracias que me fortaleces para tener al menos esta parte de mi cerebro, tenerla bien y poder orientarme de una manera correcta y saber que tú me has fortalecido. Y te doy la gloria a ti. Y se postró, y como dice que adoró, fue en humilde adoración. Hermanos, nunca debemos de permitir que las aflicciones nos aparten de nuestra devoción a Cristo. Yo le voy a decir algo. Muchas veces cuando nos llega el golpe, cuando nos llega un golpe, lo primero que hacemos es tirar la toalla y correr al lado contrario de donde está Él. Algo me dolió, algo está pasando. Ay, me voy. Ya no me voy a congregar. Ya no voy a orar. Ya no voy a hacer esto. Como si eso resolviera. Eso lo hace peor. O sea, estás pensando con las patas cuando haces eso. Bueno, con los pies pues. Se me salió. Ups. Yo luego volteo y veo a Rocío ya cuando hace así. Digo, va mi monitor.
estás pensando mal. Es mi monitor más fidedigno y no se la piensa, no crean. Amados, cuando vienen esas situaciones, debemos de aprovecharlas para correr a refugiarnos en Él, ¿sí? Y esperar que, bueno, al fin y a la postre todo ayude a bien, porque ¿qué dice su palabra? Que los que aman a Dios, unas cuantas cosas, todas, ¿qué quiere decir? ¿En qué idioma quiere que le explique todos? ¿En español, en inglés, en hebreo, en griego, en latín, en latón, en lenguas? ¿En qué idioma le explico todas las cosas? ¿Sabe qué quiere decir todas? Todas, todas, todas las cosas. Los que nos parecen buenas, agradables, y las que nos parecen desagradables y que son consecuencias de que dices, bueno, es que esto es una cosa mala, sí, pero aún eso Dios tiene la capacidad de hacer que para los que aman a Dios, no es para todos esto, ojo, pero para los que amamos a Dios, aún eso Dios hace si nosotros tenemos la actitud correcta de que obre para bien. Cuando nosotros vamos delante de Él en humilde adoración, porque estamos reconociendo que ese golpe no vino de Él, pero que Él es el único que me puede sanar y que Él es el único que me puede fortalecer. Y porque reconozco otra vez que esa herida no la causó Él, que la permitió, sí, que la pudo haber permitido, pudo haber evitado que eso llegara, sí, sí, y no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? No sé. Y a lo mejor nunca lo voy a saber, ni cuando estemos en el cielo. Es más, cuando estemos en el cielo ni voy a necesitar saber eso. Ya cuando estemos en el cielo, ¿qué me importa eso? Ya no duele absolutamente nada. Es más, ni me acordaba. ¿Sí me explico? Entonces luego son cuestiones de donde nos desenfocamos nosotros. Pero es correr a refugiarnos en Él, esperar que todo esto va a ser de acuerdo a su palabra, que todo esto nos va a ayudar a bien, que al fin y a la postre, hermanos, este es el bien a donde quiero llegar. No quiere decir que va a cambiar situaciones, que va a cambiar circunstancias, pero que al fin y a la postre nos vamos a parecer más a Cristo. ¿No le parece un bien mayúsculo? ¿Por qué no hacemos un ejercicio en casa? Porque todos hemos pasado cosas difíciles. Nos atreveríamos, ahora sí que como se hace en las redes sociales, ¿no? Los retos. Y que el reto de, no sé, de a veces puras tonterías, ¿no? ¿Por qué no el reto de, oye, en estas situaciones difíciles, a ver con nuestra esposa, con el esposo, con los hijos, alguien ahí cercano que nos conoce, pues, ¿no? Oye, después de todo esto que he pasado o que hemos pasado, ¿crees que me parezco un poco más a Cristo? ¿Crees que mi carácter se parece un poco más al del Señor o sigo igual de cuando nos conocimos o que estoy atorado ahí? Es un buen reto, ¿no? Está pegador, ¿no? ¿O qué? Porque ese es el mejor bien que podemos tener, es el mayor bien que podemos tener, parecernos a Cristo. Y Dios, escúchenme, Dios está más interesado, eso lo hemos hablado cualquier cantidad de veces, pero Dios está más interesado en que nos parezcamos más a Cristo, que nos parezcamos de imprimir más el carácter de su Hijo en nosotros, a que la pasemos bien cómodos aquí. Y otra vez, yo no tengo nada en contra de la comodidad, es muy cómoda. Pero si el Señor sabe por algún que tiene que permitir que algo pase,
y Él usarlo para eso. Dices, oye, ¿no podrías utilizar otra cosa, Señor? Sí, pero ¿confía en Dios? ¿Sí o no? A ver, ¿confía en Dios? ¿Qué tal los voy a embroncar a todos? Y a ustedes los que nos escuchen también. No sé cuál cámara sea porque no está prendido eso, así que a todos. ¿Confían en Dios? Entonces, ¿por qué chillamos luego? No es un reclamo, no es mal plan. Pero todo esto lo estoy diciendo en primer lugar por mí. O sea, no estoy tirando piedras. Yo nomás las dejo aquí, cada quien viene y agarra la suya y se da con ella. Pero es que sí nos quejamos a veces. Y eso es una muestra de que nos hace falta crecer en confianza, que nuestra confianza crezca en Dios. Eso es una muestra de eso. Entonces, voy a hacer un par de preguntas. ¿Les parece bien? Porque ya me conocen y saben que soy bien preguntón. Pero dices, bueno, Dios podría haberlo evitado. Va. Honestamente, a mí se me ocurrieron como unas 7, 8 preguntas, pero nada más tengo 1, 2, 3. Porque si no, aquí nos vamos a amanecer. Pero la primera es entonces, ¿cómo debería de haberlo evitado? ¿Cómo? A ver, empiece a que le corra la ardilla, que vaya. ¿Sí? ¿Manipulando a sus criaturas? ¿Ustedes creen que Dios manipula a sus criaturas? ¿Mintiéndoles? Les dice una cosa que no es y... O sea, manipulándonos. Así lo pudo haber evitado. Es una manera de evitar cosas, ¿sí o no? La manipulación. Con la manipulación se evitan cosas. Entonces, ¿se justificaría manipular a sus criaturas para evitar un mal? ¿Qué clase de Dios sería? ¿O convirtiéndose en un dictador? ¿Convirtiéndose en un déspota que le quita al ser humano la libertad con la que Él los creó? ¿Sí? O sea, ya, a ver, te he creado con libertad, te la he dejado. Has hecho mal uso de ella. Pero a partir de este momento, lo que tú pienses, lo que tú sientas, lo que tú desees, tu voluntad prácticamente queda anulada. Te quito eso. ¿Sí? A partir de ahorita prácticamente vas a ser un robot. Esa es otra manera de evitar, ¿sí o no? No me quiero meter en política, pero eso es básicamente lo que hacen los sistemas totalitarios y es hacia donde apunta todo. Te quito las libertades de expresarte, de esto, y te pongo una mascarilla en el momento en que se me da la gana para probar cómo funciona. Y te miento, y te miento, y te miento. ¿Qué hubo? ¿Habían pensado en eso o no? Pero regresamos acá, porque no queremos hablar de eso. No en este momento. Entonces, convirtiéndose en un dictador, hermanos. ¿Ustedes quisieran eso? Pregunta, ¿usted podría amar voluntariamente a ese Dios? Ahora, ¿cómo podría amarlo si ya le quitaron esa libertad? No podría ni siquiera amarlo. O sea, amamos a alguien de una forma voluntaria, ¿sí o no? Como rechazamos a alguien de una forma voluntaria. ¿Sí me explico? Queremos esa libertad, pero no queremos las consecuencias de las decisiones tomadas en libertad. Queremos los beneficios, pero no queremos las responsabilidades, porque mayormente
vemos los beneficios como un derecho y como una obligación por parte de Dios y no como gracia y bondad suya. O sea, quiero estar cómodo, quiero que me vaya bien, quiero tomar las decisiones. Yo sé, sí, yo soy responsable, yo tomo las decisiones y decidí mal, pero no importa, ¿verdad? Y sí, ya luego vemos allá adelante y al ratito toma la barbón. Viene, te golpea la consecuencia y al ratito, no, ¿y por qué permitiste, Dios, esto? ¿Me estoy dando a entender, hermanos, o no? Porque ¿cuántas veces hemos oído esto? No te metas en mi vida. A veces hasta a Dios se le dice, a veces no con palabras, porque si nos funcionan dos rayitas en el cerebro, pues le vamos a decir, no nos vamos a poner con el Señor a las patadas, porque Él nunca pierde. Sí, pero hermanos, ¿cuántas veces le hemos dicho con nuestro accionar, no te metas en mi vida? Nuestros hijos nos han dicho, o usted le ha dicho a sus padres en algún momento, ¿sí? No, ¿por qué te metes en mi? Pues ya, déjame, si me equivoco es mi vida y tengo derecho a hacerlo. Sí, está bien, tienes el derecho a hacerlo, pero al ratito no vengas aquí lloriqueando y a que yo te saque del problema. Eso es distinto. Es que la libertad y la responsabilidad van junto con pegado. Una es una cara de la moneda y la otra es la otra cara de la moneda. ¿Estamos aquí? Eso pasa al estar enredados en el engaño del pecado que nos lleva a pensar y creer que podemos estar mejor si actuamos en independencia de Dios. Si actuamos pensando en que nosotros controlamos el resultado final, porque somos tan listos que podemos controlar qué es lo que va a salir. Yo ya sé, le hago así y al final y no pasa nada. ¿Sí? Y a veces ni siquiera podemos controlar las ganas de ir al baño. ¿Cómo vamos a controlar algo que está ajeno a nosotros? ¿Y cómo nos va a tocar algo malo de las decisiones que estoy haciendo ahorita? Pues si no somos tan tontos como para que algo malo me suceda a mí. Le pasó a aquel porque está bien tonto. Pues no se fijó en esto, pero yo soy bien listo. ¿Me doy a entender? Y esa es una de las bases, por ejemplo, que se promueven con otras palabras en las campañas o en la campaña abortista. O sea, todo lo que te dice es dale rienda suelta al asunto. Si viene un bebé por ahí, ve y mátalo, no pasa nada, te deshaces de él y tú puedes seguir, ¿sí? Y las mujeres defendiéndolo eso como un derecho de reproducción, cuando lo que están haciendo no es reproducirse. Y cuando lo único que están haciendo es darse un disparo en el pie, porque para el hombre eso le funciona de lujo, pero eso va en contra de la mujer misma. Porque el hombre yo soy irresponsable, no tomo ninguna responsabilidad con eso. ¿Me doy a entender, hermanos? Y le voy a dar un dato. No sé exactamente aquí cómo esté. No sé exactamente aquí cómo sea. La verdad de las cosas, necesito ubicar ese dato oficial, ¿sí? Pero al menos hasta este día en los Estados Unidos, y los Estados Unidos es un referente global, ¿no? Pero al menos, por ejemplo, en los Estados Unidos, en las familias, en la población de color, ¿sí? El 80% de los hogares no hay un padre. 80%. De 1973 hasta hace un par de años, no he visto porque todavía no se ha hecho el reconteo. Planned Parenthood, solamente ahí en los Estados Unidos, ¿sí?, ha llevado a cabo más de 18 millones de abortos entre la población de color. Eso son 3 veces lo que hizo Hitler.
es el triple. Fue un día de campo, lo de Hitler. No lo estoy defendiendo de ninguna manera, pero dimensionemos. ¿A dónde ha llevado todo eso? ¿Dónde están en porcentajes de población la mayor pobreza, la menor educación, el mayor índice de crimen? Que el papá no está en casa, 80%. ¿Estamos aquí? Y nos volteamos y preguntamos, ¿por qué permite Dios eso? Y se le echan la culpa a otras cosas y no se asume la responsabilidad personal. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Eso es solamente un botoncito, eso es solamente algo muy general de muchas cosas que suceden, pero es para ponernos a pensar. Entonces, ¿debería de forzar Dios a toda la humanidad a que se sometan a Él y quitarles toda posibilidad de tener una conciencia propia? ¿Como los animales? Los animales no tienen conciencia, pueden tener sentimientos, pero el único ser en la creación que tiene conciencia es el ser humano. ¿Estamos aquí? El único ser en toda la creación que tiene conciencia, que puede, esto es bueno, está mal, es el ser humano. O sea, un perro no se la va a pensar para aparearse con su hermana o con su madre si está en celo. ¿Me podrían ayudar a decirles aquí de que dejen de estar golpeando algo, por favor? Gracias. Sí. O sea, no se la pensaría, pero un ser humano dices, no, ¿cómo? Hasta crimen es, ¿no? Entonces, si nos retira esa conciencia, ¿qué nos queda, hermanos? Es decir, es lo que Él nos ha puesto para frenar precisamente todo eso y que nos distingue en toda la creación. Sin embargo, al otro lado, ¿verdad? Pues eso es lo que se pretende, hacerte o hacernos animalizar al hombre, que reaccione por instinto. ¿Se fijan? Y a fin de cuentas, si algo pasa, pues ¿qué? Proverbios 19:3 se lee así en la Nueva Versión Internacional: la necedad del hombre le hace perder el rumbo. Fíjense, la necedad del hombre le hace perder el rumbo y su corazón se irrita contra el Señor. Este es uno de los versículos que más define eso, la pregunta, ¿sí? ¿Por qué permitió Dios que pasara esto? Pues por necedad. O sea, es tu necedad. Tú lo ocasionaste, nosotros lo ocasionamos por nuestra necedad y luego nos enojamos contra el Señor. ¿Por qué lo permitiste? ¿No podías haber evitado eso? Que me pone tan incómodo, que es una calamidad, y ciertamente hay muchas cosas que lo son. Pero mis hermanos, como creyentes debemos de tener este pensamiento de que como seres humanos somos responsables personalmente por la destrucción y los daños y destrucción a otros, ¿sí? A causa de nuestras decisiones. Sin embargo, luego el hombre está en sus necedades, pero se eleva como si fuera el gobernante del universo, y cuando las cosas no salen bien, se enoja contra Dios, ¿sí? Cuando Dios decide poner en manifiesto su necedad. O sea, no hagas eso, no, por ahí no, por ahí no, por ahí no, y el otro duro y dale, y luego llega y ¿sí? Y luego generalmente cuando eso pasa, ¿qué les decimos? Te dije. Pues la razón que llegaste y te estrellaste y golpeaste ahí fue por eso. Pero yo te dije que no lo hicieras.
¿sí? No te iba a forzar a no hacer, o sea, pero yo te estuve diciendo, evita eso, evita eso, evita eso. La única manera de evitarlo en ese sentido, ¿sí?, es quitarte tu libertad. Es todo lo que dijimos hace un momento. Santiago 1, 13 al 16, se los leo muy rápido y ya estamos yéndonos para el final. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Es decir, ser tentado quiere decir ser inducido a cometer algo malo. Dios no puede ser inducido a cometer algo malo porque es absolutamente santo. Por lo tanto, Él tampoco induce a nadie a cometer algo malo. ¿Está bien? Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Por ese afecto desordenado, se puede leer también. Después, en el versículo 15 dice, cuando la pasión ha concebido, ya concibió, ya se juntó el hambre con las ganas de comer. Cuando ya ha concebido, da a luz el pecado. ¿Qué es lo que pasa? ¡Pum! Salió el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Esa es una de las preguntas. ¿Por qué permitió Dios que pasara esto? Que entiendo que pueden salir desde un momento de dolor. Lo entiendo perfectamente. Creo que todos lo entendemos. Creo que cuando estamos en ese momento y lo decimos, yo creo que Dios no se asusta. Yo creo que Dios no se pone nervioso. Yo creo que Dios no lo toma a mal. Sin embargo, el peligro en esto es que no cuidemos nuestro corazón y se convierta en una actitud que me lleve a actuar en independencia de Dios. Ese es el peligro. Porque el pecado es un asunto voluntario a fin de cuentas, que siempre va a tener consecuencias negativas. Porque es contrario, en primer lugar, a Dios, pero es contrario también al hombre y a su bienestar. Ningún pecado del nivel que sea es a favor del hombre. El engaño del pecado te dice que sí, que puedes tener beneficios, ¿verdad? Que puedes tener beneficios haciendo trampa a la Secretaría de Hacienda, declarando mal impuestos, que puedes obtener, que me vi bien listo. ¿Qué puedes hacer? Tener un beneficio si se tiene una relación ilícita por ahí, pero está bien guardada, está bien escondida, puedes tener ese beneficio, puedes tener ese disfrute. El asunto es que tarde o temprano eso bota. Tarde o temprano. A veces puede ser muy de inmediato, a veces pueden pasar años. A veces el pelado se puede morir, pero al Señor nadie lo engaña y tendrá que dar cuentas por eso. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? O sea, es ubicarnos en esto. Entonces, ¿no será mejor y más sensato actuar como lo hizo Job? Confiando en Dios y refugiarse en Él y reconocer que no entendemos todo, que no entendemos a Dios, que hay cosas que luego podemos cuestionar, pero que la raíz de nuestro cuestionamiento, bueno, es que no lo entiendo. Es más, aún si me lo dijera, no lo entendería, porque estamos tan limitados, estamos tan cortos, que aún si Dios nos lo explica, no lo entendemos. ¿Me explico con eso? Miren, voy a poner un ejemplo así muy muy rápido de algo que estamos viendo y que estamos estudiando en la escuela bíblica, ¿sí? Pero yo les he dicho en otras ocasiones que Dios luego revela cosas, pero no siempre las explica, como el misterio de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, bueno, ubicamos qué es eso hasta donde la Biblia nos deja ver, ¿sí o no?
con todo lo que usted sabe ahorita, con todo lo que nosotros sabemos, con todas las cosas que nosotros entendemos, si ahorita, hipotéticamente, no va a pasar así, no se haga ilusiones, pero si hipotéticamente Dios mismo nos la explica, ¿creen que la entenderíamos? Yo no. O sea, aún si te dicen, ok. Es que así le pasó a Job. ¿Por qué, Señor? Y si yo esto acá. Y el Señor, bien tranquilo, ¿verdad? Como decimos en mi rancho, ni se despeinó. Bien tranquilo. Dice, ok, Job, está bien. Ay, chiquitín, estás molesto. Estás enojado conmigo. No sé qué te pasa. Bueno, sí sé qué te pasa, pero a ver, siéntate. Yo te voy a preguntar ahora y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? Ok. ¿O dónde estabas tú cuando hice esto otro? ¿O quién me dijo que lo hiciera así y así? ¿O que hiciera de esta forma? Y así se lo surte. Un buen rato le está dando duro hasta que Job dice, ay, híjole, porque era mexicano. Órale, dijo. Sí. No. Estoy de acuerdo, esto es demasiado maravilloso para mí. Y cuando Dios le habla, entonces dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahí nos quiere llevar. ¿Sí? Esto que voy a leer ahorita en Romanos 11, creo yo que es una de las declaraciones de humildad y de confianza en Dios que yo particularmente encuentro, y por experiencia personal, que me han ubicado mucho. Sí, la historia de Job ahí está. Y pienso que pues a todos nos haría muy bien tenerla presente de manera continua. ¿Les parece si se las leo? Romanos 11, del versículo 33 al 36. Se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, fíjense, no me voy a detener a explicar porque se explica solito. Qué profundo es el conocimiento, la riqueza y la sabiduría de Dios. ¿No? A ver, esa es una declaración, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con eso? Ok. Después hace otra declaración. Qué indescifrables sus juicios. O sea, es decir, las conclusiones a las que él llega y la razón por las que hace las cosas. Indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Están de acuerdo con eso? Vamos bien. De esto todos saben la respuesta, pienso yo, porque es retórica. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, hace otra pregunta. ¿Quién primero dio algo a Dios para que luego Dios le pague? Nadie. Entonces vean estas premisas que hay. ¿Sí? Entonces dice ahí, porque todas las cosas proceden de Él, es decir, Él lo hizo todo, el Señor Jesucristo, Él lo hizo todo y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Están de acuerdo con eso? O sea, ¿quién entiende al Señor? Es importante tener claro esto, que nadie puede comprender completamente a Dios. ¿Sí? Que no tiene consejeros y no tiene acreedores como para que le reclamen lo que hizo o lo que dejó de hacer. ¿Por qué hiciste esto?
El Señor, porque es muy decente y es muy amable, no nos contesta más fuerte. Sí, pero es, mira, si te respondo no me entiendes. O sea, en esencia, si yo te contesto no me entiendes, porque no estás viendo lo que yo estoy viendo. Nosotros vemos lo que está enfrente de nosotros, el momento, pero Él ve el fin desde el principio y el principio desde el fin. ¿Sí? En alguna ocasión comentamos, y ya nos vamos para el final, comentamos, y es que no hay tal cosa como la voluntad permisiva de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Se acuerdan que ya hablamos alguna ocasión de eso? No, es que es la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios. Tener dos voluntades es lo mismo o equivale a ser bipolar, que sí quiero pero no quiero. ¿Estamos aquí? O sea, quiero esto, pero no lo quiero. Quiero esto, pero tampoco quiero esto, sino quiero esto que no quiero. O sea, no hay voluntad permisiva y no hay perfecta voluntad. Dios tiene solamente una voluntad. Es perfecta. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿De acuerdo a la Escritura? Buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Lo demás no es voluntad permisiva, porque voluntad implica que yo deseo eso. ¿Sí? Entonces, Dios no desea eso. Por ejemplo, Dios no desea que nadie se pierda. El deseo de Él es que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, hay quienes no se arrepienten y después Dios confirma la decisión de ellos de estar eternamente separados de Él. Pero no era el deseo de Dios. Fue el deseo de ellos y sencillamente Dios se los confirmó eternamente en el momento de su muerte. Entonces, no hay voluntad permisiva. Escuchen, hay permisividad divina. O sea, Dios permite, pero no es su voluntad. No es su voluntad que un niño sea violado, aunque hay quienes enseñan que sí, que si eso pasa es porque Dios lo diseñó así y que no lo cuestiones. Eso es diabólico. Eso es herejía, eso es diabólico. Porque el mal no se origina en Dios. Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Sin embargo, eso pasa y lo permite. Es fuerte, ¿no? Por mencionar algo, pero pues si les digo otra cosa más ligerita, es como que... Pero es que meditemos en esto. No es su voluntad permisiva. Permitió, pero Él va a ajustar cuentas. Eso no se queda así. ¿Me explico? Decimos en mi rancho, eso le sale chipote. O sea, el golpe también se le hace, ¿no? Entonces, mis amados, yo creo que muchas veces, repito, Él permite que pasen cosas. Y lo cierto es de que debemos de tener en mente que Él no tiene que darnos explicaciones, porque Él es Dios. Si Él quiere hacerlo, está bien. ¿Confiamos en Dios? Entonces, nos podemos encontrar con distintas situaciones que nos pueden desviar, pero le voy a decir esto. Nunca podremos encontrar nuestra razón de ser y nuestra razón de vivir sacando a Dios de la ecuación de nuestra vida. Es decir, tratar de darle sentido a nuestra vida con lo único que va a hacer, lo único que tenemos para eso sería un sistema basado en la razón humana y no en la confianza en Dios. ¿Qué prefiere?
¿Cómo quiere vivir? ¿Confiando en Dios o en la razón humana? Tengo la certeza de parte de Dios que quiere fortalecernos la confianza en nuestro corazón hacia Él. ¿Usted qué piensa? ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Así que voy a terminar con esto. Le voy a dar lectura al Salmo 23. Muy conocido. Nomás lo voy a leer, no lo voy a explicar. No me voy a detener línea por línea. Eso, miren, este salmo es una serie completa. Podríamos hacer una serie de este salmo y no corta, pero solamente la vamos a leer. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me pareció muy, muy bonita y muy clara. ¿Están listos? El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. ¿Verdad? Y nada me falta ese, ¿no? Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. ¿Sí? Aquí es fácil de entender esto, ¿no? ¿Sí se han dado cuenta? Ahora sí que en el countryside sales y ves, está así verde, todo acá, y parecen así los puntitos blancos, ¿no? Cuando se ve desde lejos, así un montón de puntitos blancos y pastos verdes, un montón de ovejitas. Y yo luego paso y los veo y digo, ay, mira qué bonita iglesia. Montón de ovejerío ahí en pastos verdes. Sí. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Los ha visto también en esos lugares, ¿sí o no? No es un río caudaloso, no, están las montañas, está verde y son arroyos que te acercas y el agua transparente, está bajito, helada con todo, pero bonitos, tranquilos. Te puedes acercar ahí, meter los pies si eres valiente, y si eres más valiente te metes un chapuzón, pero si no te puedes detener y tomar agua de ahí, ¿verdad que sí? Vean toda esa figura que está dando, o sea, todo lo que evoca: paz, seguridad, abundancia, confianza. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas. ¿Cuántos se cansan? ¿Verdad que sí? Bueno, Él renueva nuestras fuerzas. Él, no nosotros, Él. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. O sea, me está diciendo, vente por aquí, ok, y yo voy caminando por donde Él me va diciendo. Eso se llama camino de santidad, por el cual cuando andemos, por más torpe que seamos, no nos perderemos, hermanos. Eso me da muchas esperanzas a mí. Yo encuentro esperanza en eso, en esas veredas. Porque en el momento en que levantamos y pensamos que hay otros caminos que son mejores que eso, lo único que vemos que al final no son sendas correctas, son caminos de muerte. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues porque te saliste del camino. Y te estoy hablando, te estoy gritando que te vengas por aquí y dijiste, no, por acá está más rápido. Dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. ¿Le dan gracias a Dios? Qué belleza de salmo, ¿a poco no? Yo les aconsejo cada vez, así como que sienten que la pila está bajando, vayan ahí. Y si pueden, apréndanselo de memoria.
¿sí? Pero si no, vayan ahí. Estamos aquí, nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. Dios, tú has sido muy bueno con cada uno de nosotros. Tú nos has conocido desde antes de que estuviéramos aquí, Señor. Y tú conoces nuestro caminar, tú conoces nuestro andar. Tú sabes, Señor, todas las locuras que alberga nuestro corazón. Tú puedes ver todo. Y pensar que te podemos engañar es sencillamente engañarnos a nosotros mismos. Bendito Dios, cuando pasemos por tiempos difíciles queremos hacer las preguntas correctas. Guíanos en eso. Queremos hacer preguntas correctas tales como: ¿qué me quieres enseñar de esto? ¿Qué tengo que corregir yo en esto? ¿Qué no he estado haciendo bien? Ayúdame, Señor, y ayúdanos a todos a tener esa claridad en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, porque la verdad es que la necesitamos tantos, porque somos bien frágiles y bien fácil nos descuidamos y bien fácil nos descarriamos. De una manera muy fácil, muy sencilla nos descarrilamos. Pero tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y podemos declarar junto con el salmista que tu bondad y tu amor inagotable nos siguen todos los días de nuestra vida. Y en tu presencia viviremos para siempre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.